Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo en esta preciosa noche. Estamos iniciando una semana, gracias a Dios, y le damos alabanza a Dios que estamos entre los vivos. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras para estudiar la palabra de Dios. Ya nos alimentamos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Ahora nos toca la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a lecturar ahí. Del 1 hacia adelante hasta el 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y 3. Hasta el 3. Amén. Vamos a lecturar ahí. Leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amados hermanos, esta es una recapitulación de todo lo que el pueblo de Dios había pasado. Recuerde que el libro de Deuteronomio prácticamente hace un resumen de todo lo que el pueblo de Israel estaba pasando en su travesía, en su salida de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros tenemos también una travesía en esta tierra, amados hermanos. No vamos a la tierra de Canaán. Nosotros estamos con la ayuda del Señor esperando, con la bendición de Dios, heredar la Canaán celestial, la nueva Jerusalén. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en el prefacio: la buena tierra que han de poseer. Esta era la tierra, amados hermanos, que si usted conoce la Escritura, Jehová se la prometió a un hombre llamado Abraham. Amén. Dice el Señor que Jehová le dijo a Abraham: toda la tierra que tú ves, toda la tierra donde nace el sol, donde se pone el sol, toda la tierra de los heteos, de los cananeos, de los fereceos, toda esta tierra será para tu descendencia. Es una promesa que Dios le hizo a un hombre. Y recuerde que cuando Dios promete, cuando Él promete, nuestro Dios cumple sus palabras. Amén. Pero hay momentos en que el Dios de los cielos, si nos prometió algo y nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, no es que Dios no nos la va a dar, sino que uno no se merece lo que Dios nos ha prometido a su nombre. Gloria a Dios. En su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero uno sí se arrepienta a veces de servirle a Dios. ¿Y cómo Dios le va a conceder las bendiciones que Él nos ha prometido a su nombre? Gloria a Dios. Pero están ahí, las bendiciones pueden estar ahí, pero no las obtenemos por causa de la desobediencia. Este pueblo de Israel, amados hermanos, nosotros somos un Israel espiritual, amén. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, sus aflicciones, sus pruebas, le está pasando a la iglesia en este tiempo. Ciertamente no tenemos un desierto, pero ciertamente sí tenemos un desierto espiritual. Dice la palabra que el Señor le manda que pongan por obra todos los mandamientos que el Señor le había ordenado por medio de Moisés. ¿Cuáles eran los mandamientos? Usted los conoce. Los mandamientos de honrar a Dios, Éxodo capítulo 20, verso 20 en adelante. Todo eso manda el Señor. Pero yo me quiero enfocar en cómo el proceso de este pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, comienza a tener. Dice el 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vamos de a poco, amén. Dice la palabra que el pueblo de Israel pasó 40 años en un desierto. Ese desierto, dice la Biblia, que era un desierto terrible, espantoso, lleno de escorpiones, de serpientes, y un desierto ardiente. ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla eso? Quiere decir que era algo terrible. En un desierto, amados hermanos, no hay donde ponerse a la sombra. En la mañana, en el mediodía, el sol lo cocina. En la noche el frío lo mata. Pero el Dios de nosotros nos enseña por la palabra que Jehová estaba con el pueblo de Israel. En día estaba con columna de nube
y en noche estaba con columna de fuego. No había necesidad de que el pueblo de Israel vaya al desierto a encontrar leña porque por ningún lado había. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Siempre, desde el momento que usted y yo nos hemos venido a Cristo, hemos entregado nuestras almas al Señor, Él tiene fiel cuidado de nosotros. Él no nos va a abandonar. Porque Él sabe la responsabilidad que Él tiene. Cada uno que vino e hizo su decisión por Cristo, Dios es responsable de usted. Él lo va a cuidar. Él lo va a proteger. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya que Dios ya está comprometido con nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Si ya Dios está comprometido de cuidarnos, de bendecirnos, de protegernos, de prosperarnos, de sanarnos. Yo estaba escuchando los testimonios y la Biblia dice que el Señor quitará toda enfermedad de nosotros. Amén. Y la Biblia dice, Isaías 53, capítulo 53, verso 3 en adelante, que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Amén. Son promesas que debemos de apropiarnos, pero también en obediencia. Todas las bendiciones de Dios están para nosotros, pero para el pueblo obediente. Dice la palabra de Dios que el pueblo caminó estos 40 años. ¿Por qué el pueblo caminó 40 años, hermanos amados? Si dice la Biblia que la tierra estaba ahí, a la vuelta. Estaba como a 7 días de camino o menos. Pero ¿por qué el pueblo tardó 40 años? ¿Dios tardó o el pueblo se endureció y ellos daban vuelta alrededor de la tierra prometida y la tierra prometida estaba, por decir, a la bajada? ¿Qué le hizo al pueblo dar vueltas 40 años en un mismo lugar? La dureza del corazón, la desobediencia, la incredulidad. Que eso es lo que a Dios le molestó tanto con el pueblo de Dios, porque ellos vieron la gloria de Dios. Yo a veces me digo, Señor, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo también hubiera sido incrédulo, Señor. Porque ese pueblo vio las maravillas de Dios cara a cara. Nosotros la estamos leyendo, nosotros la estamos lecturando. Pero el pueblo de Dios vio la columna de fuego, vio descender maná del cielo, vio el mar rojo que se abrió en dos, vio cómo el Señor enviaba codornices, vio cómo el mar se tragó a los egipcios, vio la mano de Dios, vio el monte Sinaí que estaba en rojo de la presencia de Dios en su nombre. Gloria a Dios. Ese pueblo contempló, fue testigo ocular, visual de la maravilla de Dios. Y es por eso que Dios se molestó con ese pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros en este tiempo, iglesia del Señor. Dios se molesta con nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos algo más grande que el pueblo de Israel. ¿Qué es lo más grande? Tenemos al Salvador del mundo en nuestros corazones. Y a Dios le desagrada, y a Dios le molesta, y también le entristece de que nosotros, teniendo al gran Salvador, caminemos de una manera equivocada, de una manera desobediente, de una manera incrédula. Recuerden que para nosotros creerle a Dios tenemos que tener algo. ¿Qué se llama eso? Fe. Sin fe no podemos caminar en este evangelio. Mire que dice la Biblia que el pueblo de Dios caminó 40 años. Lo que Dios hizo con este pueblo es probar su fe. ¿En quién habían creído? Yo le hago la pregunta, hermano, y usted mismo respóndase. Moisés le dijo al pueblo, si ustedes no me siguen, yo los mato. Moisés nunca le dijo eso al pueblo. ¿Qué lo hizo salir al pueblo? La mano poderosa de Dios. Ellos vieron cómo Dios trajo 10 plagas en la tierra de Egipto. Eso está en el libro de Éxodo, lo pueden leer los hermanos en su casa. 10 clases de plagas diferentes el Señor trajo sobre la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que el pueblo mirara quién era su Dios. Mire que esto es muy lindo. Ojalá con la ayuda del Señor el tiempo nos ayude. Cómo el pueblo iba a conocer al Dios de Abraham, a su nombre. Gloria a Dios. Recuerde que cuando el libro de Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante, Moisés sube al monte Sinaí. ¿Cómo sube? Él dice que él vio un arbusto que se estaba quemando pero no se consumía. Y Moisés dijo, yo voy a subir al monte y voy a ver esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Fue solamente un pretexto para que el profeta subiera a tener una comunión con Dios directa. Amén. Y ahí Jehová el Señor le dice al profeta Moisés, quita tu calzado del lugar en que tú estás parado, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y ahí comienza Dios a decirle, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. O sea, Dios le está diciendo, ahora me vas a conocer.
el pueblo de Israel había escuchado de un Dios de Abraham, del Dios de su antepasado Abraham, del Dios de sus ancestros, de sus familiares antiguos. Ellos habían oído, pero no habían conocido al Dios de ellos, a su nombre. Gloria a Dios. Es como cuando usted dice, oye, tú tienes un pariente en Huancayo, yo quiero conocerlo. Y si tiene plata, quiere conocerlo más. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ellos conocían de oída el Dios de Abraham, pero ni se imaginaban el tremendo Dios que tenían. ¿Y qué hizo Dios? Se le aparece a un profeta y ahí le dice. Y aquí, en lo que estamos meditando, es el proceso en que el pueblo viene a conocer personalmente al Dios de ellos. Amén. Porque nadie, cuando viene a Cristo, puede decir que conoce a Dios si no ha pasado un proceso. Voy a tomar un ejemplo un ratito a los hermanos y a las hermanas que son casados y casadas. Ustedes han conocido a sus esposos y a sus esposas en el transcurso del tiempo. Le han conocido el carácter, le han conocido el enojo, le han conocido las bondades, le han conocido la paciencia, le han conocido todas sus virtudes y sus desventajas. Amén. Porque han estado viviendo, conviviendo juntos. Asimismo el Dios de nosotros. Él ya nos conoce, Dios nos conoce a todos nosotros, iglesia del Señor. Pero ¿qué es lo que Dios quiere con el desierto que le pasó al pueblo y el desierto que cada uno de nosotros pasamos? Que usted conozca a su Dios. Él ya conoce cómo es usted. Pero nosotros no conocemos al Dios de nosotros. Sabemos que Él es grande, sabemos que Él es eterno, que Él es todopoderoso. Pero no conocemos a profundidad cómo es Él, quién es Él y cómo Él actúa. Gloria a Dios, aleluya. Para usted conocer a alguien tiene que todos los días conversar con Él. Decía el pastor, orar es hablar con Dios. Para yo conocer a Dios tengo que buscar de su palabra y estudiar su historia. Estudiando la Biblia usted conoce de Dios. Porque ella es la que da testimonio de Él, dice la Biblia. Este pueblo pasó un desierto y comienza el Señor a decirle, Jehová te ha traído por este camino 40 años en el desierto. Mire cómo el Señor comienza a hacer con este pueblo. Le dice, para afligirte. Usted dirá, o sea, Dios me trae al camino del Evangelio para hacerme llorar, para afligirme. Si yo ya experimenté dolor cuando no conocía de Cristo y ahora Dios me va a afligir. Yo quiero que usted un ratito medite bien lo que vamos a estudiar. Cuando dice Dios la palabra afligirte, no es una aflicción como la que nosotros tuvimos en el mundo. La aflicción que nosotros tuvimos sin conocer a Cristo, ¿por qué era? Por nuestros pecados. Por ejemplo, si a alguien le gustaba la bebida, ¿cuál era su aflicción? Que la familia estaba llorando. No sabía ni a qué hora venía, no sabía si lo habían matado, si lo habían robado o qué le había pasado. Son aflicciones que pasamos por causa del pecado. Amén. Ahora, el Señor está probando a su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos entren a recibir la tierra prometida, la herencia. Y el Señor dice, para afligirte, yo te traigo por este camino, por este desierto. ¿Qué entendemos por la palabra afligir? Significa humillar nuestra vida de adentro, nuestra vida interior, nuestra vida humana, para que no vivamos en la vida de cristianos como vivíamos sin conocer a Cristo. Porque si nosotros vivimos esta vida de cristiano en la que estamos nosotros ahora viviendo, tal como vivíamos sin conocer a Dios, tenga la plena seguridad que no vamos a ver ningún resultado. Vamos a ser otro religioso más. Eso es lo que enseña la Biblia. Luego el Señor dice, para probarte. Yo le estaba diciendo que ya Dios lo conoce. Y ya Dios me conoce a mí y a todos los que estamos aquí. Pero Dios prueba prácticamente como cuando el hombre que está en la mina obtiene el oro. ¿Y cómo el hombre se da cuenta qué clase de oro ha sacado? ¿Por dónde tiene que pasarlo? Por el fuego, un proceso, hermanos, amén. Para que el oro sea genuino, el oro sacado de la tierra, alabado sea el Señor, el oro no sale puro, el oro sale sucio, con imperfecciones, porque lo sacaron de la tierra. Entonces, el hombre que obtiene el oro de la profundidad de la tierra, tiene que llevarlo a un lugar para el tratamiento, pasa por el fuego, pasa por una pesa, pasa por un pulimento y luego obtienen el oro puro a su nombre. Asimismo nuestra vida espiritual, iglesia del Señor, como creyentes, Dios sabe lo que somos. Por ejemplo, voy a hacer una pausita.
cuando Dios llamó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice la Biblia que él era peleón, él era bravo, era apresurado y negó a Cristo, ¿cuánto? 3 veces. Ya Dios lo conocía. ¿Y por qué lo llamó? Porque el Señor lo iba a probar, lo iba a pulir, lo iba a moldear y lo iba a quebrantar para que él sea un tremendo apóstol de Jesucristo. Usted nunca diga, yo no valgo, yo no sirvo, yo no sé ni leer la Biblia. ¿Usted cree que Dios se equivocó al cogerlo? No. Nosotros nos equivocamos, pero cuando Dios pone el ojo sobre un hombre, sobre una mujer, Él sabe por qué la pone. Gloria a Dios. Porque Él sabe que somos precioso tesoro de Él. Somos, ¿qué dice la Biblia? Perla preciosa. Somos pueblo escogido, nación santa, real, sacerdocio. Gloria a Dios. Miren lo que usted es en la mano de Dios. Si quizás su vecino dice, tú no sirves, déjelo que hable, pida misericordia por él, por ella, y usted manténgase en su posición, que usted es una perla preciosa en la mano del Señor. Dice el Señor, para probarte. Miren lo que dice la palabra, para saber lo que había en tu corazón. Él ya lo sabe. Sino que Dios, ¿qué hace cuando uno es probado? El Señor, es lo que hace para que tú y yo nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios. Yo me imagino a los esposos, vuelvo a tomar, ¿por qué estoy nombrando a los esposos con esto? Porque la relación de marido y mujer es la misma que Cristo tiene con su iglesia. Así como los esposos y la esposa están juntos en la buena y en la mala, así mismo nuestro Señor está con la iglesia en la buena y en la mala. Nosotros estamos en un noviazgo con nuestro gran Señor, nuestro esposo. Estamos en un noviazgo. Pronto nos casaremos cuando suene la trompeta. Allá arriba en el tercer cielo será la boda. Entonces, yo me imagino que quizás de los esposos, de las esposas que están aquí, han de haber dicho, pero mi esposo no era así cuando éramos novios. Cuando éramos novios era puro beso y abrazo, era amor, olía rico, ahora ni se cuida. Ahora todo parece King Kong, es bravo. Así mismo a decir el Señor, cuando yo te traje a mi camino, eras obediente, orabas, congregabas, leías la palabra, y ahora que tienes ya 20 años en el Evangelio, ahora ya no estás leyendo la Biblia a su nombre. O sea, la iglesia tiene una relación como de marido y mujer con Cristo. Es lo mismo, porque la Biblia nos señala que nuestra relación con Cristo es así, íntima, estrecha. Cuando una pareja pierde la comunión, pierde el amor, pierde el afecto, vivirán juntos, pero no estarán juntos. Por eso el Señor le dice, para saber lo que había en tu corazón. Asimismo, como el esposo y la esposa se dan cuenta qué es lo que hay, asimismo el Señor, pasándonos en el desierto, dice, mira cómo estás. Pero el Señor lo hace ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos en este santo evangelio. Si yo en el proceso, si usted en el proceso, iglesia del Señor, se da cuenta que no tiene paciencia, es el momento de decirle, Señor, trate en esa área. Si en el momento de la prueba, del pulimento, del desierto espiritual que estamos pasando, usted se da cuenta que no tiene fe, es el momento de tomar eso y decir, Señor, ayúdame en esto. Cada parte del proceso que nosotros tenemos cuando somos metidos en el desierto es para que usted se diga, Señor, ya detecté yo mi falla. O el Señor le hizo detectar su equivocación. Es como un médico. Uno va a un médico, ¿por qué? Porque está sano, porque está enfermo. Porque está enfermo, está delicado, tiene la salud malograda. Amén. El médico le dice, mire, usted tiene esto. Tiene que tomar las precauciones, dieta, medicamentos, cuídese con las comidas, cuídese por aquí. Le manda un sinnúmero de detalles. ¿Para qué? Para prevenir su salud. Amén. Así mismo es el Señor. El Señor te dice, mira, estás mal en esto, estás mal en esto, estás bien en esto y estás bien en esto. Te da unas precauciones, te da una advertencia para que te cuides tu salud espiritual. Por eso el Señor le dice, para saber lo que había en tu corazón. Vuelvo y repito, el Señor es soberano y Él sabe lo que nosotros somos. El Señor sabe lo que, más claro, el Señor sabe qué es lo que vamos a hacer de aquí a salir del culto. El Señor lo sabe. Nosotros no. Es por eso que en cada desierto el Señor te hace ver cómo estamos. El Señor nos está haciendo un favor. Porque si Dios no nos metiera en el desierto, no nos vamos a dar cuenta cómo estamos delante de Él. Gloria a Dios. Sigue diciendo el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué le pasó al pueblo, amados hermanos?
Usted debe de identificarse con el pueblo de Israel, pero en la parte espiritual. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Caminaba en un desierto y cuando había pan, cuando había agua, todo el mundo caminaba en obediencia. Todo el mundo alababa a Dios, pero le faltaba el agua, le faltaba el pan, le faltaba el alimento. Pegaban el grito al cielo y a Moisés era el número uno que le querían caer a piedra. Porque así somos nosotros, hermanos, la mayoría. Y no me va a decir que no, porque yo he sido así. Cuando nos falta algo, Señor, para eso me llamaste. Si bien estaba en el mundo, algunos acá dicen así. En el mundo tenía más plata, ahora en el Evangelio estoy pelado como el banano. Y no debemos permitir que el diablo nos llene la boca de ignorancias. Más bien, démosle gracias a Dios que Él nos está probando y nos está mostrando nuestra condición. Por eso dice el Señor, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Todo el pueblo no pudo guardar los mandamientos de Dios en el desierto. Porque, hermano, yo le voy a ser sincero. En el desierto no es fácil alabar a Dios, pero no es imposible. ¿Quién alaba a Dios en el momento de la escasez? ¿Quién alaba a Dios en el momento de la angustia? Si estamos agarrados bien fuerte de la mano de Cristo, usted va a sentir el dolor de la angustia. Usted va a sentir la necesidad, pero esa misma necesidad le va a decir, yo soy tu redentor y yo soy tu esfuerzo. Porque no podemos dejar a Dios. En una ocasión le dijo el apóstol Pedro, Juan capítulo 6, verso 60, el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, dura es tu palabra. Y luego él se retractó y dijo, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si nos vamos de Cristo, el diablo a dos manos lo agarra, hermano. El diablo con manos abiertas lo espera. Si usted fue bebedor, allá el diablo lo va a esperar y no lo va a soltar. Si es posible, lo mata. Porque ya conoce la verdad. Si era mujeriego o era varonera, de dos manos lo agarra el diablo. En todo lo que nosotros practicábamos, el diablo nos va a agarrar. Tenemos que estar atentos, cuidadosos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué le estoy mencionando? Si usted era esto, era esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué decía cuando no tenía nada? Mejor estábamos en Egipto. Así decía el pueblo. Así enseña la Biblia. El pueblo le decía a Moisés, Moisés, mejor estábamos en Egipto. Comíamos bien. Y si usted lee la Biblia, el pueblo de Israel comía, sí, verdad que comía, pero comía a punta de látigo. Porque eran esclavos. Eran marionetas del diablo en las manos de los egipcios. Pero ellos decían que estaban bien. Ahora póngase a pensar en esta hora, hermano amado. ¿Más vale la pena sufrir en Cristo o sufrir sin Cristo? Mejor sufro con Él porque yo sé que Él me va a dar la salida. Amén. Gloria a Dios. Dice un proverbio del mundo que Dios aprieta pero no ahorca. ¿Por qué Dios aprieta pero no ahorca? Como dice la gente del mundo. Porque Dios te hace eso. ¿Para qué? Para ver a dónde coges. Si crees en el Dios que te llamó o corres a los brazos del mundo y de los amigos del mundo. El pueblo dijo, mejor estábamos en Egipto. Teníamos pan, teníamos comida, teníamos sepulcro, teníamos entierro, teníamos todo gratis. Y era una gran mentira. Porque lo tenían a punta de latigazos en la espalda. Es que este es el Evangelio, hermano. Si usted no es pasado por el proceso, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos que ser pasados por el fuego. Sigue diciendo el Señor, y te afligió. Sigue diciendo, y te afligió, como lo dice acá. Y te hizo tener hambre. Estoy en el verso 3. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Mire el privilegio que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Abraham no conoció el maná. Isaac no conoció el maná. Jacob no conoció el maná. José no conoció maná. Los 12 patriarcas no conocieron el maná. Pero los hijos de Israel conocieron una comida que vino exclusivamente del cielo. Gloria a Dios, aleluya. ¿A qué se refiere eso? Usted y yo conocemos un maná que descendió del cielo. ¿Cuál es ese maná? La palabra de Dios. Ya el de afuera no conoce esta palabra. Gloria a Dios. Usted la conoce, usted la entiende, usted la obedece. El de afuera la escucha, pues no la entiende. Porque está rebelde, quiere seguir en su pecado, quiere seguir en su maldad. Por eso el Señor le dice,
te sustentó con maná. ¿Qué significa sustentar? Sustentar significa sostener, cuidar, proteger. El Señor sustentó a un pueblo en un lugar donde no había comida. ¿Quién puede comer en un desierto? Pura arena va a comer, puro alacrán, pura escorpiones, pura culebra. Bendito Dios. Pero el Señor en un desierto sostuvo a su pueblo. Gloria a Dios. Porque Dios no nos mete en el desierto para matarnos, nos mete para darnos vida. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda eso en el nombre del Señor, Iglesia de Jesucristo. Si usted está pasando prueba por causa de la palabra y por causa de que Dios quiere tratar con usted para hacerle su fe más fuerte, no piense que Dios lo va a matar. Dios lo saca del desierto para que usted vea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Dios mío no te mete en el desierto para que mueras. El diablo te mete en el desierto y te mata. Tus propios pecados te meten en el desierto y te matan. Pero el Dios mío me mete en un desierto para hacerme fuerte. Gloria a Dios. Para que vea a Dios cuando no lo puedo ver. Gloria a Jesús. Ha habido ocasiones, hermanos, que Dios trata con ciertos siervos, con ciertos pueblos, cuando lo ha visto incrédulo, lo ha visto flojo en la búsqueda. Entonces Dios dice, bueno, te hace falta el desierto y Dios te mete en el desierto para que aprendas a clamar. Gloria. No, que a veces estamos cómodos, tenemos soles, tenemos casa, tenemos chancho, tenemos ovejas, tenemos corderos, tenemos todo y de Dios ni nos acordamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Permitir que se te mueran los corderos, que te entren a robo, que se te quiten todas las cosas, que te falte lo básico. Ahí venimos a los cultos con la cara ahí Gloria. y venimos a buscar el rostro de Dios a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo único a veces que Dios tiene que hacer y Dios no lo hace por malo, lo hace por bueno. Gloria a Dios. Porque no debemos de permitir que las bendiciones me alejen del Dios que me da la bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no puedo permitir que 1000 soles a mí me alejen de la salvación. Bendito Dios. Que un trabajo a mí me lleve al infierno. Por eso dice la Biblia, Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Bendito Dios. Porque bien ama al uno y al otro lo menosprecia. Yo no puedo amar al Dios de los cielos y yo no puedo amar al metal, o sea, la moneda, al billete. Bendito Dios de la gloria. Dependo de un trabajo, sí. El dinero me puede sostener, pero el dinero no me va a mí quitar la bendición de la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que decidir eso. Aún el apóstol Pablo que lo dijo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gloria a Dios. Bueno, yo conozco en mi país gente, ministros del evangelio, que vienen a los cultos, pero vienen es a la brava, a lo último, como dicen allá, a la cañona. Llegan al amén. Dice, hermano, que no puedo dejar mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Pero no les hace falta nada. Tienen 3 carros, tienen 4 carros, pero son avariciosos, les gusta el dinero. Bendito Dios. Y Dios lo ha bendecido, pero no saben ministrar. Han permitido que el diablo gobierne su corazón y les haya metido una visión de que sin dinero no pueden vivir. Y no permitimos que el Espíritu Santo nos ponga la visión que sin Cristo no puedo vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es el desierto. Por eso es el camino del Señor. Uno cuando viene a Cristo, este evangelio no es fácil. Este evangelio no es pare de sufrir. No sé si aquí hay esa secta. Gloria a Dios. Aleluya. Allá en Guayaquil si hay la pare de sufrir, que yo le llamo los pagues por sufrir. Porque usted paga y sigue sufriendo. Gloria a Dios. Pero yo con mi Cristo pago un precio, sigo sufriendo y Dios me da el consuelo para soportar. Gloria a Dios. Y no pago un precio de dinero, pago un precio en mis rodillas. Amén. Porque Cristo nunca a mí me dijo en el Evangelio que yo voy a dejar de sufrir. Cristo me dijo en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que nadie le puede decir, no, el Evangelio es duro, de esa religión. Por gusto estás metido ahí, puro problema. Aprende a escuchar quién le habla. Aprende a escuchar si es el diablo que le coge la boca al amigo, al marido, a la mujer, escuche. Gloria a Dios. Y si están hablando cosas que no, dígale como el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Gloria a Dios. Dígale así, aunque se enoje, que luego le va a agradecer. Gloria a Dios. Aleluya. Que todos los días en oculto, que todos los días congrega, que te vas a hacer loco, pero que te haga loco Dios, no te haga loco el diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a mí Dios me hace loco en el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos locos y locas hay aquí? Aleluya. Amén. Gloria a Somos Dios. locos en el Señor. Gloria a Dios. Porque es una locura para la gente que está afuera. No entienden. Ellos nos tildan de loco. El diablo nos tilda de loco. Pero somos bendecidos y favorecidos por el Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Mire que el Señor dice, te sustentó con maná. Yo le quiero hacer una pequeña aclaración. La Biblia enseña que el pueblo recibió un alimento
que dice que tenía forma de hojuela de maíz y que sabía el sabor de esa hojuela de maíz, tenía un sabor como a miel y como aceite de oliva. Mire cuál era el sabor de esa hojuela que caía del cielo, a miel y aceite de oliva. Ya se me hace agüita a mí la boca ahorita. Porque cuando Dios te alimenta para bien. En cambio nosotros comemos pollada, chancho, nos malogramos la salud, estamos con los triglicéridos por el cielo, estamos con colesterol elevado, porque somos desordenados para comer. Pero Dios de nosotros nos alimenta lindo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos hace bien. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. A su nombre. Gloria al Señor, Padre. Dele palmas al Señor. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía que salir al campamento a tomar el alimento para sus días. Porque Dios les había dicho, cogerán diario la porción. Ahí no se valía que se lo guarden en el bolsillo. Porque lo podían hacer, pero lo guardaban y les caía gusano. Dios estaba probando la obediencia. Una vez me dijo un hermano, ¿y por qué Dios permitía eso? Sí, caía bastante. Dios estaba probando al pueblo para ver si le creían a Dios, si al día siguiente les iba a dar o no. Gloria a Dios. Y es lo mismo que enseña la oración clave. ¿Qué dice la oración clave? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el pan que nos has dado. Amén. Gloria a Dios. Yo no me voy a preocupar. Hoy día comí un arroz con un huevo pelado. Mañana puedes comer un pollo asado. Gloria a Dios. Y mañana también. Y pasado no. Pero hasta hoy día, lo que soy yo, no me ha costado sin comer algo. Gloria a Dios. Porque el Dios mío es responsable. Gloria a Dios. Si el gobierno del Perú sostiene a los profesores, sostiene a los catedráticos, sostiene a todos, el reino de los cielos sostiene a toda la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Allá arriba no hay inflación. Gloria a Dios. Allá arriba no sube la economía. Allá arriba se mantiene igual. Lo único que para muchos de nosotros se detiene la bendición porque no buscamos. Eso es lo único. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Y dice que el pueblo salía de mañana, cogía su porción para su familia. Si en una casa habían 6 componentes de la familia, 6 miembros de la familia, perdón, tenían que coger para 6 porciones, nada más. Ahí no se valía que le gustaba comer por 3 al marido. Ahí tenían que comer cada cual para agradar a Dios. Ahí no se valía la gula. Gloria a Dios. Lo que le estoy diciendo es la Biblia. Aleluya. No me reclaman mis son palabras del Señor. Gloria a Dios. Y si el pueblo cogía más, la Biblia dice que le caía gusano. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en ellos mismos, no en Dios, que el día de mañana les iba a dar. Gloria al Señor. Y el pueblo dice que el pueblo le puso el nombre de maná, que es una palabra hebrea para decir qué es esto. El pueblo nunca había conocido eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da está reservado, nadie lo conoce. Nadie se esperó verla a usted, verme a mí, verlo a cada uno de ustedes en el Evangelio. Quizás su familia le dijo, ahora eres hermanito, ahora eres aleluya. Nadie se esperó, porque así es la bendición de Dios. Lo que Dios nos da para nosotros es exclusivo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El Dios mío es así. Gloria a Dios, aleluya. Y mire, comida que no conocías tus padres, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ellos murieron y nunca conocieron un maná. Quiero detenerme aquí. Quizás los que estamos aquí nosotros ahorita vivos. Y si Cristo no ha venido, quizás muchos tienen hijos, ya jóvenes, pequeños o ya viejos, pero están perdidos. Quizás no han conocido al Dios que usted conoce. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? De que quizás si Cristo no ha venido y nosotros durmamos, o sea, muramos, ellos conozcan al Dios de nosotros. Gloria a Dios. Porque aquí dice la Biblia, tus padres no conocieron esta comida que tú estás comiendo, pueblo de Israel. Pero ellos creyeron que Jehová les había prometido una tierra y hasta hoy día Jehová la cumple. Gloria a Dios. Y nosotros quizás, muchos de los que estamos aquí, podamos cerrar nuestros ojos, o sea, morir. Y si Cristo no ha venido, esa promesa está en pie. Lo que Jehová dice en su palabra, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dios. En una ocasión yo escuché un testimonio de una sierva del Señor que estaba a punto de fallecer. Y ella decía, Señor, estoy a punto de morir y mi hijo todavía no viene a Cristo. Murió. Y el hijo de ella no conoció de Cristo. Pero siempre las oraciones de ella en su casa fueron, Señor, dice que ella oraba y le decía a su hijo era impío,
inconverso, borrachón y mujeriego. Y siempre que el hijo salía a sus campañas para el diablo, ese no eran campañas para Dios, eran campañas para el diablo. La mamá le decía, hijo mío, nunca irás tan lejos que mis oraciones no te alcancen. Siempre la mamá le decía eso cada vez que se iba. La madre muere, llega el momento en que el hijo quiso vender la propiedad de la madre, la casa que había heredado. Llegan los compradores, comienzan a ver todo, y él sin querer llega a un lugar que él ni sabía que la madre lo había tenido como un lugar de oración. Dice que él entra a ese lugar y encontró todo ese lugar manchadito y un lugar ahí como medio rústico ahí. Dice que él sintió arrodillarse y tocó así. Y dice que vino la voz del Espíritu Santo y le dijo lo mismo. Hijo mío, nunca irás tan lejos que mis oraciones no te alcancen. Gloria a Dios. Y ahí el muchacho le vino convicción de pecado y recibió a Cristo. O sea, no perdamos la fe. Si Dios nos ha prometido, creámosle a Dios. Amén. Pero para creerle a Dios y para que se cumplan esas bendiciones, tenemos que pararnos firmes. Venga el diablo disfrazado que sea, venga lo que sea, pararnos firmes y que Dios hará lo que Él tiene que hacer. Amén. Porque Él va a recompensar nuestra fidelidad. Usted no es fiel al hombre al venir aquí. Usted es fiel a Dios y le está dando la mano al pastor y a cada uno de sus hermanos. Dice el Señor, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Qué significa eso, hermanos amados? El pueblo comía un alimento. El pueblo se alimentaba su vientre. Pero el pueblo no lo tomaba con fe. Solamente el pueblo cogía, la mayoría cogía el alimento, se llenaba la barriga y cuando faltaba se quejaban contra Dios. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos dependiendo de que solamente Dios me va a prosperar, me va a bendecir, me va a vestir, y yo no le voy a dar gracias a Dios por lo que Él me hace, tenga la plena seguridad que el día que le falte el alimento en la mesa, usted se va a apartar. Mucha gente lo ha hecho. Mucha gente va atrás de Dios, no por lo que Él representa, sino por lo que Él les puede dar. Lo han visto a Dios como un cajero automático. Lo han visto a Dios como una ánfora y como una alcancía. No lo han visto a Dios como el Salvador de toda la humanidad. Es por eso, hermanos, que sentí de parte de Dios traer esta pequeña meditación acerca de el desierto, que es muy necesario que nosotros lo pasemos. El pueblo lo pasó 40 años por causa de la desobediencia. No permitamos que nuestro corazón se endurezca y nosotros estemos en este evangelio 50 años y todavía no conquistemos las promesas que Dios nos ha dado. Hay gente que tiene 70 años en el evangelio y no han visto las bendiciones de Dios por su dureza, por su incredulidad, por su ociosidad espiritual. Pero yo también he visto en el evangelio gente que entra en el evangelio 3, 4 meses, se meten con el corazón entero y ven a toda su familia en el camino. Gloria a Dios, aleluya. Porque así es Dios, es un combo completo, es una promoción, es una ganga que Dios hace con nosotros. Nos salva a nosotros y el Señor salva a los nuestros. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Amante Dios y buen Padre que estás en gloria, toda la alabanza es tuya, mi Dios. Tú te la mereces. Gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos de este desierto que es muy necesario que lo crucemos, que lo pasemos. Porque entendemos que usted está al final del desierto para darnos la puerta de salida. Y entendemos que tú, Señor Jesús, eres la puerta. Y el que por ti entra, dice tu palabra, saldrá, entrará y hallará pastos y descanso para su alma. Señor amado, ayuda a mis hermanos. Cada día en el proceso que están pasando, dale fuerzas, anímalos, sánalos, Señor amado. Toma las angustias, necesidades de tu pueblo y dale la fortaleza que este pueblo necesita. Gracias por alimentarnos en el desierto. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti, Espíritu Santo. Porque no queremos quedar tendidos muertos en el desierto y no entrar a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, tierra que estamos esperando, aquella ciudad gloriosa que nos está esperando. Queremos, Señor amado, estar ahí entonando alabanza, Padre mío, tu nombre, pero ayúdanos a prepararnos aquí abajo, Señor.
Porque tu palabra dice que solo los redimidos entrarán allá. Todos los valientes. Señor amado, gracias te damos por esta bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús.